Ahora, en esta ocasión, vamos a ver pues algunas guías de cómo podemos hacer la demostración del ejercicio 47. Este ejercicio es muy peculiar porque tiene una aplicación muy significativa que es la interpretación de la derivada, de la dirección de la derivada, en un tipo de movimiento muy particular que es el que vamos a ver a continuación, que es el del caso del movimiento en un círculo en el espacio tridimensional, o puede ser también, por ejemplo, el caso del movimiento en una, eh, me parece que es en una espiral, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo ahora de qué se trata. Dice el ejercicio que, bueno, lo que tenemos que suponer es que tengo una función vectorial que depende del parámetro t y esta función pues es derivable. Cuando dice que es derivable quiere decir que, bueno, las funciones componentes son derivables, ¿no? Y hay una peculiaridad en el cual lo que nos mencionan es que, bueno, la magnitud de esa función vectorial siempre va a ser una constante, no importa el valor de t que pongamos. Entonces, bueno, lo que tenemos que demostrar es que justamente el vector tangente, que ya habíamos visto que el vector tangente es el vector de derivada, es perpendicular al vector de posición, al vector r de t, no importando el valor de t, o sea, es decir, esta condición va a permanecer siempre independientemente del valor de t. Ahora, digamos, hay que trasladar esto, o sea, esto que acabamos de comentar, pero al lenguaje matemático. Y aquí es donde tenemos que echar mano de todo lo que ya hemos visto en las clases pasadas acerca de la interpretación de los diferentes productos que hemos visto. En este caso, lo que tendríamos que demostrar es que el vector de derivada y el vector de posición, cuando hago el producto punto entre ellos, el resultado me va a dar cero. Y bueno, pues uno pensaría, ¿desde dónde voy a empezar? Y la primera clave que nos dan es al respecto de que la magnitud de este vector de posición va a permanecer constante. Entonces, y la segunda es que está involucrado el producto punto. Entonces, con esos dos datos que son como muy sutiles, pues la primera cosa es, bueno, ¿cómo puedo relacionar la magnitud de un vector y el producto punto entre dos vectores? Y bueno, ya habíamos visto en unas sesiones anteriores cómo es que puedo yo relacionar la magnitud de un vector al cuadrado con el producto punto de un vector consigo mismo. Ahora, si aún todavía les queda la duda de por qué esto es así, de que la magnitud al cuadrado es a punto a, bueno, nada más les voy a poner aquí a manera de recordatorio que el producto punto entre a y b lo puedo ver como la magnitud de a por la magnitud de b por el coseno del ángulo más pequeño que hay entre esos dos vectores. Entonces, si resulta ser que este vector b es justo a este vector a, pues entonces tendría a punto a y aquí este se convertiría también en la magnitud de a, la cual al multiplicarla con esta me daría la magnitud de a al cuadrado. Y el ángulo que hay entre a y a mismo es de 0 grados y coseno de 0 me va a dar 1. Y esa es la razón por la cual pues a punto a me va a dar la magnitud de a al cuadrado. Ahora, otra cosa de la que tenemos que echar mano, pues es de la derivada del producto punto. Bueno, ¿por qué la derivada? Bueno, pues porque aquí nos están pidiendo que involucremos al vector de derivada. Entonces aquí vamos a introducir una de las fórmulas que ya habíamos visto en las propiedades de la derivada del producto de vectores. En este caso, pues lo que tendría sería la derivada de a punto b, me quedaría como el primer vector punto la derivada del segundo más la derivada del primer vector punto el segundo vector. Y ahora esto lo que voy a hacer es aplicarlo, pero igual al vector b que sea el mismo vector a. Entonces tendría la derivada con respecto a t de a punto a y esto me quedaría como a punto la derivada de a con respecto a t más la derivada de a con respecto a t punto a.
Y si recordamos el producto punto entre dos vectores conmuta, observamos que este término es exactamente este mismo término, de tal manera que esto me quedaría simplemente como a punto A, su derivada me quedaría como 2 veces A punto derivada de A respecto a T. Y bueno, ahora esto, ¿cómo lo vamos a aplicar a lo que tenemos que demostrar? Ahí lo voy a poner aquí abajito que ya se me movió. Entonces, esto, ¿cómo lo voy a aplicar a lo que queremos demostrar? Bueno, voy a hacer que mi vector A sea este vector de posición R. Entonces, lo que tendría, voy a borrar aquí arribita. Aquí voy a aplicar esta fórmula que acabamos de obtener, entonces tendría que la derivada con respecto a t de, voy a cambiar la a y la voy a poner como r, de r.r sería igual a 2r punto la derivada de r con respecto a t. Y bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que tenemos del lado de la izquierda. Resulta ser que r.r, pues ya lo habíamos visto, es la magnitud del vector r al cuadrado. Y del lado de la derecha tendría 2r punto y aquí tendría el vector r', ¿no? Escrito como de manera más compacta. Y una de las hipótesis era que la magnitud de este vector r pues iba a permanecer constante, de tal manera que esto que está aquí, cuando lo elevo al cuadrado, pues va a seguir siendo una constante al cuadrado. Y cuando derivo una constante con respecto al tiempo, pues eso me va a dar 0. Entonces resulta ser que la parte de la izquierda me va a dar 0 y del lado de la derecha tendría 2r.r', de donde este término lo paso dividiendo y entonces tendría r.r' que vale 0. Y con eso concluimos que tanto el vector de posición como el de velocidad son perpendiculares.